Buenas tardes a todos, buenas noches desde España. Es un placer y un honor compartir este tiempo con todos vosotros. Agradecer, por supuesto, a la organización del Congreso SLAJOC del 2021 en Quito, Ecuador, por la invitación en esta y otras mesas. Esperemos que la charla sea de interés y su agrado. Bueno, esto es el grupo al cual pertenecemos, al cual provengo, un equipo multidisciplinar del Instituto Cugat, y siempre, como decimos, viajamos juntos. Este es el conflicto de interés. Bien, voy a delimitar el problema de la acromioclavicular, en concreto para esta charla, en hablar de lo que es el problema de esta inestabilidad acromioclavicular y la solución o algunas soluciones que existen. El problema de la inestabilidad acromioclavicular es un problema complejo en el cual intervienen para la toma de decisiones del tratamiento varios factores. En primer lugar, las características del paciente, como es lógico, pues su edad, su nivel de actividad física deseada, las expectativas que tiene el paciente, y esto también tiene que ver mucho con el grado de funcionalidad que le va a requerir después de finalizado su tratamiento de esta lesión, sobre todo en lo que es trabajadores con pesos o deportistas de cierto nivel. También el tiempo desde la lesión hasta que uno va a aplicar el tratamiento, en este caso quirúrgico, que tiene más interés para la decisión, la dirección de la inestabilidad, si hablamos de una inestabilidad vertical, horizontal o combinada, el grado de desplazamiento, que sobre todo es interesante para la inestabilidad vertical, y la patología asociada que pudiera existir ante una lesión o una inestabilidad acromioclavicular. Todos estos factores se tendrán que tener en cuenta para la toma de decisiones sobre un tratamiento conservador o quirúrgico. La dirección del desplazamiento, sobre todo tendremos el desplazamiento, la luxación superior y como vemos aquí en la radiografía, y la luxación posterior. Aquí vemos la comparativa en el mismo paciente, como aparentemente en el frontal no se ve mucho desplazamiento superior, aunque sí existe un ligeramente mayor aquí, pero sobre todo cuando pedimos al paciente que haga una abducción, lo que vemos es cómo protruye hacia posterior la clavícula distal cuando eso no sucede en el lado contralateral. Por lo tanto, esto es una cosa importante que tendremos que evaluar. Aquí vemos una inestabilidad posterior de la clavícula, que estaría en este sentido, y al apretar o presionar en dirección posterior o cuando hacemos la aducción, como veíamos en la anterior foto, la clavícula va a desplazarse más hacia posterior respecto a lo que le tocaría. Esto lo veremos también a continuación en otro vídeo y es importante explorarlo bien porque condiciona el tipo de tratamiento, como veremos luego. Aquí vemos un paciente con una luxación posterior y como cuando hacemos aducción, fijaros la línea de puntos suspensivos donde se desplaza la clavícula, y cuando reducimos o en posición neutra, la clavícula se va a colocar en la línea continua. Por tanto, con aducción veremos claramente un desplazamiento hacia posterior. Siempre habrá que compararlo con el lado contralateral, por supuesto. Entonces es importante respecto al tiempo de la lesión, como veíamos, la diferenciación entre una lesión considerada aguda por menos de 4 semanas aproximadamente, en la cual existe una potencial de cicatrización y por tanto la reparación será posible, versus una lesión de más de 4 semanas de duración en la cual será necesaria como mínimo una reconstrucción. El grado de desplazamiento, pues evidentemente todo el mundo conoce, hablamos de un tipo 3 cuando existe un desplazamiento superior ligero, que en este caso se podrá optar por conservador o quirúrgico, un tipo 4 cuando existe el desplazamiento posterior, que será quirúrgico, y el tipo 5 con un desplazamiento superior significativo, que también será quirúrgico. Las características del paciente y sus expectativas, pues bueno, tienen que ver con el grado de trabajo en cuanto a pesos que tiene que levantar el paciente en su trabajo, o si su trabajo implica movimientos repetitivos de abducción o hiperabducción o aducción, que en este caso se recomendará mejor la cirugía, o en deportistas de élite, si su deporte no implica actividades por encima de la cabeza o deportes con alta exigencia para hombros, que se puede hacer un conservador, porque el paciente probablemente se va a recuperar más rápido, y pacientes con un deporte de élite en el que sí que existe un aumento de las actividades por encima del hombro o deportes que sean de intensidad importante, se recomendará una cirugía.
La patología asociada podremos encontrar roturas del manguito rotador, que en este caso se recomendará el tratamiento quirúrgico de esta acromioclavicular porque la lesión del manguito también lo requerirá y aprovechamos para operar. La fractura distal de clavícula también será otra indicación de cirugía, aunque sea con una técnica probablemente diferente en la mayoría de los casos. Y la degeneración acromioclavicular, que también podrá decidirse si hacer conservador quirúrgico, pero si es quirúrgico, normalmente tendremos que asociar una resección de clavícula distal porque existen muchos pacientes con una degeneración articular que les va a quedar un dolor residual, incluso muchas veces que cuesta reducir la articulación cuando hacemos la reparación debido a esa degeneración previa. Cuando ya hemos indicado el tratamiento quirúrgico, tenemos que, si tiene menos de 4 semanas, valoraremos el tipo de inestabilidad. Cuando es vertical, haremos una reparación coracoclavicular que se puede hacer asistida por artroscopia, en este caso es nuestra técnica de elección. Cuando es horizontal y vertical, haremos lo mismo con también una reparación acromioclavicular para corregir esa inestabilidad horizontal. En el caso de la lesión crónica, cuando es inestabilidad vertical, haremos una reconstrucción de los coracoclaviculares que puede asociarse a una reparación de refuerzo mientras el injerto que utilizaremos de la reconstrucción cicatriza o se integra. Y en cuanto a la vertical y horizontal combinada, haremos lo mismo, reconstrucción coracoclavicular y acromioclavicular asociada a una reparación coracoclavicular de sostén, como si fuera un internal brace. Entonces, aquí vemos un vídeo de una reparación asistida por artroscopia. Es en el caso de una luxación aguda y, por tanto, creemos en el potencial de cicatrización. Desde una visión posterior, lo que hacemos primero es una apertura del intervalo para poder identificar la coracoides y empezar a trabajar en su despriorización, en su exposición ósea para mejor referencia. Aquí vemos cómo la tenemos expuesta desde inferior hasta superior. Son sobre todo las dos áreas que mejor necesitaremos ver. Luego hacemos un mini abordaje aproximadamente entre 2 y 3 centímetros para identificar la clavícula distal. A partir de aquí se coloca una guía, aprovechamos para ver si la clavícula se puede reducir o no, si no puede haber algún tejido interpuesto y habrá que hacer una extensión de ese mini open para la articulación acromioclavicular y colocaremos una guía especialmente diseñada que pondremos debajo de la coracoides en la superficie inferior y atravesaremos con una broca iniciadora canulada a través de la cual colocaremos un hilo de transporte que recuperaremos por los portales anteriores o anterolateral y a partir de aquí le conectaremos a ese hilo de transporte un botón con una doble cinta de alta resistencia. El botón se colocará debajo en la superficie inferior de la coracoides, que a través del túnel de coracoides y a través del túnel de la clavícula se conectará con el botón y vemos cómo al anudar se reduce la clavícula y se mantiene en su sitio. Eso luego permitirá que el cuerpo cicatrice la lesión aguda que se ha producido. Si existiera inestabilidad horizontal asociada, habría que hacer también una reparación de la acromioclavicular que se podría realizar también con cintas, con anclajes con cinta, en diferentes configuraciones, en cuadrado o en X, entre otras opciones. Luego también, cuando existe una lesión crónica, se puede hacer una reparación asistida por artroscopia con la colocación del botón con su cinta y a la vez, a través de una sutura, a través de la coracoides, pasaremos, aquí vemos el injerto, que irá por debajo abrazando la coracoides y subiendo en 2 túneles independientes en la clavícula. Aquí apreciamos cómo existe el de la reparación con las cintas, un túnel donde aparecerá un cabo del injerto, al injerto o autoinjerto, que va a pasar por debajo de la coracoides, aparecerá en otro punto a nivel de la clavícula y a partir de aquí iremos a hacer una reconstrucción acromioclavicular cerrando luego la cápsula por encima. En este caso se hace una tunelación desde la parte lateral del acromion, desde la parte medial, perdón, del acromion, saliendo en la parte superior y luego con un tipo pulver TAF haremos un abrazo de este injerto que vendrá de la clavícula. En este caso se tuvo que hacer una resección de clavícula distal por patología asociada. Luego también tenemos la reconstrucción abierta, en la cual haremos 2 túneles paralelos. Aquí vemos la sutura, cómo pasa por debajo de la coracoides, esta es cirugía abierta, y luego pasaremos conectando a través de la coracoides por debajo, lo mismo concepto, saldrán los 2 cabos de la injerto y se anudarán aquí y aprovecharemos el sobrante para reconstruir la acromioclavicular y corregir así parte de esta inestabilidad horizontal, que se podrá reforzar con otros
con otras construcciones o con cinta. Aquí vemos una señora a los 1,5 años post-op con buena inestabilidad vertical y buena inestabilidad horizontal, con el cajón posterior acromioclavicular en una vista superior y como existe prácticamente no desplazamiento. Y finalmente, este sería el caso de otro paciente en un año postoperatorio de una reconstrucción aguda, como tiene una buena movilidad a nivel de hombro, glenohumeral, también había una buena estabilidad y sin dolor en esta articulación acromioclavicular. Por supuesto, es un caso que ha ido exitoso, siempre recordar que pueden existir complicaciones y, por tanto, indicar la cirugía cuando realmente esté indicada. Ya para finalizar, un poquito algunas conclusiones. De entrada, comentar que la mayoría de lesiones de acromioclaviculares se podrán tratar de manera conservadora. Cuando la cirugía es necesaria, se tienen que tener muy en cuenta para esas indicaciones las características del paciente y la lesión, y en caso de que haya un severo importante desplazamiento superior o haya un desplazamiento posterior, se indica la cirugía. Si es una lesión aguda de menos de 4 semanas, se hará una reparación vertical y o horizontal, asistida por otoscopio es una opción. Si la lesión es de más de 4 semanas, aparte de una reparación como sling interno, se deberá utilizar una reconstrucción, que se podrá hacer con un tendón autoinjerto o aloinjerto, a través de abrazando la coracoides por la parte inferior y asociando esta inestabilidad, esta reconstrucción también acromioclavicular con el injerto sobrante. Nada más, muchas gracias a todos y si hay alguna pregunta estaré encantado de responderla en el pertinente bloque. Muchas gracias.